Estoy aquí en Mujeres Emprendedoras, aquí con ustedes. Yo soy Sandra Treviño y el día de hoy quiero compartirte algo que creo que te va a interesar, así que te pido que te quedes conmigo en esta hora, porque hoy vamos a hablar acerca de cómo tu infancia influye en tus decisiones, influye en tu proyecto de vida, influye en todo lo que tú eres, influye en todas las cosas que te gustan, influyen en un montón de cosas. Entonces, hoy te pido que te quedes aquí conmigo. Yo soy Sandra Treviño, estas Mujeres Emprendedoras. Mi compañera Adriana Almaguer, pues está de viaje, ¿verdad? Está de viaje y bueno, esperemos que le vaya muy bien en su viaje, esperemos que regrese muy bien mi comadre. Y bueno, ya la estaremos esperando la próxima semana. Así que hoy te decía que te quiero hablar acerca de cómo la infancia influye en nuestras decisiones. Y es que, ¿sabes qué? Cuando estamos nosotros pequeños, y de hecho desde vientre materno, se empieza a formar algo maravilloso en nuestras vidas que se llama percepción. La percepción de lo que decimos, sentimos, hacemos, tiene mucho que ver con nuestra forma de decidir las cosas. Entonces, ahí es donde entra en juego. Déjame, me voy a mover un poquitito para que me dé un poco más de luz, porque me parece que estamos un poco oscuritas. Así que bueno, te decía yo que en la infancia nos influyen muchísimas cosas, ¿sí? Y una de ellas viene siendo la forma en que vemos nosotros el mundo. Sí, saludos, guapa mujer. Saludos a usted, comadre preciosa. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Cuéntemelo todo. Este, te decía yo que nuestra infancia va de la mano con lo que nosotros vamos percibiendo del mundo, ¿sí? Y en este caso te decía yo desde vientre materno. Imagínate que tú estás en el vientre materno, el vientre de tu madre hermosa, ¿sí? Y percibes que hay pleitos, por ejemplo, entre tu papá y tu mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú desde vientre materno que está sucediendo allá afuera? Donde tú no sabes más que lo que tú sientes. ¿Sí? Quiero que te pongas a reflexionar en esto y me acompañes en este viaje que vamos a hacer el día de hoy. Te decía yo que, imagínate, entonces, tú estás en vientre materno y escuchas pleitos, escuchas gritos, escuchas que mamá llora, por ejemplo, escuchas que papá grita o que papá también está molesto o está enojado. Lo que vas a sentir es lo que se te va a quedar en ti, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que todo lo que hay afuera también nos afecta cuando estamos desde la panza de mamá, de la pancita de mamá, es ahí donde nos damos cuenta que nuestras conexiones neuronales se van haciendo, se van formando a través de las ideas que tenemos de lo que está allá afuera, ¿sí? De lo que es el mundo. Entonces, cuando las percepciones se van formando, nos van formando una red neuronal y nos va dando cuenta, nos va haciendo darnos cuenta de cómo funciona entonces el mundo, y eso no siempre es lo correcto. Eso no siempre es lo ideal, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros percibimos entonces angustia? ¿Qué pasa si percibimos miedo? ¿Qué pasa si percibimos, ¿cómo se llama? Enojos. ¿Qué pasa si percibimos incluso amenazas, ¿sí? De nuestra propia existencia? Y es ahí donde entra en juego todo esto. Entonces, aparte de que percibimos todo esto desde vientre materno, imagínate que ya cuando tú naces, ¿sí? Las cosas empiezan a ponerse más interesantes. ¿Por qué? Porque empiezas precisamente a sentir cosas como abandono, cosas como rechazo, cosas como críticas o no aceptación, ¿sí? Empezamos a percibir cosas como si papá o mamá fueron demasiado estrictos, pero su lenguaje de amor era cuidarnos a través del regaño, ¿sí? Vamos a tener nosotros esta parte en donde vamos a sentir que solamente a través de, de los regaños de papá y mamá es como vamos a ser aceptados o a ser vistos, ¿sí? Y es ahí donde entra el juego de por qué a veces tu hijo, ¿sí? Y eso quiero ver, que lo veas tú como como... Ay, es que estoy acá con la computadora, pero me déjame te le quito porque te quiero escuchar y te quiero ver, y para eso quiero bajarle el volumen. Dame un segundo. Entonces, ahí está. Te decía yo entonces que vamos percibiendo nosotros la vida a través de esas sensaciones, eso que yo creo que es
y termina no siendo. Es ahí donde entra en juego todo esto que te voy a platicar ahora. Entonces, estamos hablando acerca de cómo la infancia es destino, cómo la infancia nos va haciendo precisamente una idea de cómo son las cosas. Entonces, una de las cosas que podemos ver dentro de nuestra infancia es cómo percibimos nosotros el amor de papá y mamá. Y ahí es donde entra en juego, si yo recibí, por ejemplo, rechazo de parte de papá o de mamá, ¿cómo me voy a sentir yo? Si yo recibí abandono de papá o de mamá, ¿cómo me voy a sentir? Y así sucesivamente. Hoy quiero compartirte dos cosas. Una, lo que viene siendo las heridas de la infancia, que es una forma en donde nosotros vemos la personalidad a través de este constructo, ¿sí? Que es, que es lo que hacemos en la infancia. Y otra, lo que le llamamos las triadas. Papá y mamá vienen siendo, imagínate, papá, mamá y tú, viene siendo una triada, un triángulo que a veces no es tan positivo como quisiéramos, a veces no es tan constructivo como nosotros quisiéramos. Entonces, hoy quiero enseñarte esto y aparte lo de las heridas de la infancia. Pero mientras quiero que me platiques ahorita qué estás haciendo. Son las 11 de la mañana, estamos tú y yo aquí platicando. Quiero que me cuentes cómo va tu día, cómo va tu mañana, si ya almorzaste. Porque quiero quedarme contigo toda esta hora, ¿sale? Entonces, te leo en los comentarios y te quiero ver en que me estés compartiendo. Ayúdame a compartir ahorita que estoy sola, porque mi comadre no está y generalmente nos andamos nosotros repartiendo esa chamba de compartir. Entonces, yo aquí voy a estar compartiendo en la computadora que tengo aquí a un lado, la que se estaba escuchando ahorita. Pero mientras tanto, tú cuéntame cómo va tu día y cuéntame cómo fue tu infancia. Eso es lo que sí me encantaría que me contaras, ¿sale? Entonces, yo te contaba que tenemos nosotros una forma en que construimos nuestra personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Es como un constructo, ¿sí? Es algo que tú construyes desde pequeño para poder lograr aceptación, valoración, respeto y con ello el amor, ¿sí? Entonces yo me siento amado si me siento aceptado por el otro. Yo me siento valorada si me siento aceptada si me valora el otro. Yo me siento respetada si me respeta el otro. Y así sucesivamente. El amor cuando somos pequeños lo concebimos, ¿sí? Con lo que los demás hacen por nosotros. Y es ahí donde entra en juego con esta situación. La comadre Brisa me acompaña con un café. Híjole, comadre, me acordé de los cafés que nos tomábamos nosotros en las tardes de cuando estábamos en Barrio Antiguo. La extraño un montón, comadre, la verdad. Pero bueno, yo sé que usted está feliz allá. Yo sé que usted hay días que no me extraña para nada, comadre. Y espero que sea muy feliz en donde está. Oiga, le estoy contando precisamente de estas heridas y te decía que la personalidad entonces se va construyendo con lo que tú crees que con lo que vas a obtener tú precisamente valoración, aceptación y respeto y con ello el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño se siente rechazado? ¿Sí? Y ahí te voy a poner un contexto. Generalmente las heridas de la infancia se crean por tu papá o por tu mamá, dependiendo de tu género. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo se llama? El papá genera en el hijo varón el rechazo, ¿sí? Cuando se siente rechazado por el papá del mismo sexo, ¿sí? Es ahí donde entra en juego precisamente este constructo. Entonces, papá rechaza al hijo, consciente o inconscientemente, ojo, cuando construimos las personalidades es por la percepción, ¿sí? De una manera consciente o inconsciente. Sobre todo inconsciente cuando no estás preparado, y en este caso es cuando somos pequeños. Y del lado de mamá cuando es niña, ¿sí? Entonces, el rechazo es una de las heridas que nos provocan precisamente esa percepción de no sentirme querido o no sentirme deseado, ¿sí? En esta vida. Entonces, esta herida se construye desde el vientre materno y hasta el primer año de edad. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que toda nuestra forma de pensar se construye en base a esa percepción, ¿sí? Entonces es ahí donde surge precisamente toda esa cadena de cosas de, no sé si te ha pasado y si tienes algún hijo que de repente sí, ¿verdad? Como ellos son tus consentidos. Sí, ¿verdad? Como siempre quieres al otro. Sí, ¿verdad? Como siempre ha sido tu preferido. Entonces, esa parte en donde el niño o la niña se sienten como cualquier cosa que pase en su casa reafirma la creencia de que mamá o papá no lo quieren. ¿Sí? No sé si te ha pasado, si tienes algún hijo que le ha pasado eso, o si tú te has visto en tu casa con tu papá o tu mamá
Sí, que siempre tienes ese issue de decir, sí, es que yo creo que mis hermanos los consentían más o a mis hermanas las consentían más. Tiene que ver con alguna percepción que tú tuviste. Y eso es algo que quiero que precisamente quería tocar el tema del día de hoy, para que sepamos cómo a veces la visión de niño termina siendo como distorsionada, ¿sí? Pensamos nosotros cosas que si lo vemos desde la conciencia y sobre todo desde la madurez, nos damos cuenta que no fue así. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú sentiste, por ejemplo, de pequeño un rechazo de parte de papá o de parte de mamá, ¿sí? Pero no nos damos cuenta en ese momento que papá o mamá hicieron lo que pudieron en ese momento. ¿Qué pasa con el papá que se fue? ¿Sí? ¿Qué pasa con el papá que se fue? A lo mejor estaba en un problema. Estoy compartiendo. Ayúdame a compartir, por favor, para poderte hacer escribir más acerca de esto. Eh, Imagínate que el papá se fue porque era muy joven, ¿sí? Era muy joven, no tenía trabajo. Yo no estoy justificándolo, lo que te quiero explicar es ponerlo en el contexto. Tú como adulto, ¿sí? Es normal que le haya dado miedo a un muchacho joven, ¿sí? Es normal que una persona que no tenía recursos le haya dado miedo. Es normal que una persona con miedo se vaya, ¿sí? Es, no siempre las cosas van a ser ideales, no siempre las cosas van a ser como nosotros, así como eh, sea lo ideal como en una película, ¿no? De que todo el mundo nos quiere y todo el mundo nos ama y demás. Cada quien nos quiere de acuerdo a lo que las heridas le permiten, ¿no? Entonces, pero el tema es que cuando eres pequeño, muchas veces esta sensación de rechazo te hace poner límites. Entonces, vas formando una personalidad en donde te vuelves buidizo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Rechazas antes de que te rechacen. ¿Sí? Te vuelves como en una cápsula y empiezas a ser más introvertido, no compartes con los demás, no te abres, no abres tu corazón a los demás, ¿sí? Empiezas a hacerte castillos en el aire, pero sobre todo a crear todo tu mundo solito, precisamente para no compartirlo con los demás por miedo a que te rechacen. Entonces terminas tú haciendo una burbuja donde tú estás rechazando antes de que te rechacen, ¿sí? Y no siempre es bueno eso. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ok, tengo protegido mi corazón, pero tampoco no estoy permitiendo que los demás me amen como pueden amarme. ¿Sí? Entonces, esa herida de rechazo tiene muchas implicaciones que en algún curso te compartiré, pero esa es una de las heridas. ¿Sí? La otra de las heridas es, imagínate que papá o mamá tienen que trabajar todo el tiempo. ¿Sí? Imagínate que la mejor mamá es soltera, ¿sí? Y se la pasa trabajando todo el tiempo y los pocos tiempos que te hace caso es para checar tu tarea, para checar lo que tienes pendientes y hacer lo que ella tiene que hacer. Está trabajando para ti, está trabajando para que no te falte nada, está trabajando para que puedas tú tener todas tus cosas, pero sin embargo desde el punto de vista niño, desde la visión del niño, tú te sientes abandonado, ¿sí? Tú te sientes abandonado, entonces es ahí donde entra en juego la sensación de abandono. Una persona que siente abandono de parte de papá o de mamá, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa sensación de abandono lo va a estar acompañando a lo largo de su vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a necesitar hacer? Va a necesitar tener a alguien, ¿sí? Con el que se sienta respaldado o con la que se sienta respaldada, que se sienta que la cuida, que se sienta que está con ella. Entonces se vuelve una persona dependiente emocional. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos heridas. Llevamos la de rechazo que nos hace ser huidizos, la del abandono que nos hace ser dependientes emocionales. ¿Sí? Hay otra herida que yo te quiero platicar y esa viene siendo de parte de, esa la pueden provocar tanto papá o mamá. ¿Sí? Cuando los papás critican mucho o sobreprotegen mucho, ojo papá, a veces cuidamos de más a los niños, a veces cuidamos de más a nuestros hijos y terminamos controlándolos, porque una sobreprotección es una forma también de control, es una forma de dominación. Entonces ahí es donde entra en juego esta parte de cómo el hijo se siente impedido a hacer muchas cosas, ¿sí? No lo dejan hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siente que tiene que esforzarse de más, siempre siente que tiene que hacer más cosas para que le permitan hacer otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Las personas cuando son muy criticadas o muy sobreprotegidas, ¿sí? O las hacen sentir menos. El nombre de la herida no me gusta mucho porque abarca cosas como no tan,
no tan feas como la palabra. La palabra es humillación. Humillación quiere decir hacer sentir menos a alguien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra en juego de por qué es en el estricto significado de la palabra entra humillación. Pero en realidad, a veces los papás no es que queramos humillar a nuestros hijos, es que a veces los controlamos tanto, los sobreprotegemos tanto, que no nos damos cuenta que el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es tú no puedes solo. ¿Sí? Es ahí donde está el asunto, ¿no? Por eso se sienten humillados, se sienten menos. Entonces, eso provoca que la persona cree una personalidad que se llama masoquista. ¿Sí? Siente que tiene que esforzarse de más para lograr las cosas. Siente que tiene que esforzarse de más para ganarse el amor. Fíjate bien esto. Porque a veces se convierte esto ¿cómo se llama? Como una conquista. Creemos que el amor es una conquista y sentimos que si me pongo de tapete, ¿sí? El otro me va a querer y en algún momento me va a valorar y en algún momento se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que he hecho por él o ella, ¿sí? Es ahí donde entra esa personalidad masoquista y tiene que ver con esa infancia, ¿sí? Entonces, son personas que son muy sensibles, sí, son muy empáticas también, pero siempre van a sentir que tienen que esforzarse de más y sobre todo algo que las va a acompañar mucho es el sentido de no merecimiento. Creen que no se merecen las cosas y no se las han ganado. Creen en las que no han trabajado muy duro por ellas, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra en juego. Estamos hablando desde el punto de vista heridas. Ahorita te voy a platicar que esto también nos va generando grandes oportunidades y grandes oportunidades y grandes también cualidades que podamos tener, ¿sí? Entonces, ya te platiqué entonces la de rechazo, ya te platiqué la de abandono y ya te platiqué la de humillación, ¿sí? Entonces, tenemos esas tres heridas. Hay otra herida que se provoca cuando no cumplimos las promesas. Ojo, papá y mamá, a veces no cumplimos promesas, ¿sí? A veces le amenazamos a nuestros hijos con que vamos a castigarlos con tal cosa y no lo hacemos. Pero también hay cosas buenas que tampoco no las hacemos. Le prometemos al hijo el regalo, si saca 10, si pasa todas en primera, ¿cómo se llama? Si le va bien en la escuela, si saca puros 10, le voy a comprar el Xbox, el más nuevo. Y resulta que llega la hora y le dice, ¿sabes qué, mijito? Pues ahora no tuve dinero, ¿verdad? Entonces, el niño no va a tener la conciencia de que, pues sí, no tenía dinero mamá o papá y pues no me compraron eso. El niño no más va a entender, ¿sí? Que no cumplieron su promesa. Y ahí es donde entra en juego este sentimiento de traición, ¿sí? Los papás que, por ejemplo, cuentan los secretos de los hijos, también hace que el hijo se sienta traicionado, ¿sí? Este tipo de sensación de traición hace que los hijos se vuelvan controladores, ¿sí? El miedo a que les fallen es tan alto que entonces prefieren mejor controlar. Controlan la situación, se controlan a ellos mismos, pero también tratan de dominar a los otros. ¿Por qué? Porque sienten que si los controlan a los demás no les van a fallar. ¿Sí? Ojo, acuérdate que todo esto es percepción. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra en juego todo este tipo de cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta. Esto que te estoy platicando son cosas que precisamente vamos formando sin darnos cuenta. ¿Sí? Por acá tengo a la comadre Gabriela Arzamendi. Comadrita preciosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, le de Dios. Ya se comió su tamal, comadre. ¿Sí? ¿O qué se le antojó el día de hoy? Mi comadre ahí donde la ven es de las mayores veganas que conozco. Decimos que puede ser vegano o megano. Y el megano es el que dice, me ganaron las ganas de comerme un tamal y me lo comí. Me ganó la gana de comerme una empanada y me la comí. Me ganó la gana de comerme un pozole. Así que mi comadre me gana. ¿Qué desayunó el día de hoy? Cuéntemelo todo, por favor. Por lo pronto te estoy platicando de los de la infancia y te estoy contando precisamente que estamos hablando acerca de cómo las heridas como el rechazo, el abandono, la humillación y la traición nos van formando formas de ser, ¿sí? O formas de percibir el mundo de una manera muy especial, ¿sí? La otra que me falta viene siendo la injusticia. ¿Qué pasa cuando yo siento que hay injusticias en mi relación con papá o mamá? ¿Sí? Me vuelvo rígido, me exijo mucho más, me trato de hacer ¿cómo se llama? Me trato de exigir mucho para lograr ser como la estrellita
de la historia, ¿sí? Y precisamente poder evitar esta parte de ser, de cuando eran estrictos conmigo y que no cometan injusticias. Ese es el punto de vista, ¿no? Pero te decía yo, infancia entonces es destino. Me está enseñando que las heridas que yo tomé cuando era niña me hicieron formarme una personalidad para lograr aceptación, valoración y respeto, ¿sí? María Guadalupe Serrano, qué guapa mi niña, qué buen tema, muy actual. Mi madre preciosa, muchas gracias, gracias por la infancia que me diste, porque por eso puedo hablar de eso. Gracias, preciosa, gracias por estar aquí. La comadre dice, jaja, me ganó las ganas de una hamburguesa para hoy. Está bien, comadre, ya sabe que usted dice rana y yo salto. Ahí la veré al rato. Estamos hablando entonces de 5 heridas. Ya te conté entonces precisamente la de rechazo que nos vuelve huidizos, la de abandono que nos vuelve dependientes emocionales, la de humillación que nos vuelve masoquistas, la de traición que nos vuelve controladores y la de injusticia que nos vuelve rígidos, ¿sí? Pero hay cosas buenas también en estas heridas que nos hacen precisamente grandes cualidades en nuestra personalidad. Ojo, cuando hacemos cuando doy este curso, sí, es un curso precisamente para sanar las heridas de la infancia. Lo que contamos precisamente haces un diagnóstico para saber realmente qué tipo de herida tienes con la que construiste tu personalidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay una persona que digas solamente es masoquista o solamente es huidiza o solamente es dependiente emocional. No, generalmente vas a tener 2 o 3 heridas que son con las que se construyó tu personalidad. Nadie es igual a nadie, ¿eh? Entonces, cada uno tiene, ¿cómo se llama? Esta particularidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños que son huidizos? ¿Sí? Que tienen esta forma de ser así. Como tienen su mundo aparte, ¿sí? Que se crean esa burbuja en donde, presente para evitar ser rechazados, ellos mismos empiezan a hacer sus construcciones mentales. ¿Qué es lo que ocurre? Que son personas sumamente creativas. Sumamente creativas. Son super nerds, terminan siendo como super nerds en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Terminan siendo muy habilidosos para muchas cosas, ¿sí? Y algo que pasa con ellos es que también pueden trabajar bajo presión y sin ella. Ellos se saben dar su tiempo, ¿sí? Y saben ser enormemente creativos aún trabajando solos. Eso sí, les va a costar trabajo trabajar en equipo, ¿sí? Pero a cambio ellos pueden ser grandes creativos y sobre todo tienen mucha imaginación, ¿sí? Se la comadre Gaby, ya sabes que me gusta sonsacarla. Sí, comadre, eso está bien mala influencia. Pero bueno, vamos a aprovechar esa mala influencia, a ver si nos echamos un pan de elote con helado de vainilla y cajeta encima. Entonces, te decía yo que las construcciones de nuestra personalidad nos van haciendo también grandes cualidades. Entonces, una persona que es huidiza se convierte en una persona sumamente creativa que sabe trabajar solo, ¿sí? Eso sí es muy complicado que trabaje en equipo, pero sabe trabajar solo y sabe rendir muchísimo, sabe ser muy productivo cuando trabaja solo, ¿sí? Esa es una. Una persona dependiente emocional también tiene buenas cualidades. Como tiene miedo a quedarse solo, generalmente desarrollan muchas habilidades sociales. Se convierten en el alma de la fiesta. ¿Sí? Son grandes conversadores. ¿Sí? Son también muy empáticos porque entienden también esta parte de la parte de la soledad. Para ellos el final de una película el peor final para unos villanos sería quedarse solos. Porque eso es lo peor que les puede pasar a ellos. Esa es la sensación que tienen. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es precisamente tratan de mantener a la persona como súper interesada y eso los hace grandes conversadores. Terminan siendo personas muy cultas, por ejemplo. ¿Sí? Muy cultos, muy, ¿cómo se llama? Muy empáticos. ¿Sí? Terminan siendo grandes personas también. ¿Qué pasa con la personalidad masoquista? ¿Sí? Una persona masoquista es enormemente empática y enormemente servicial. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, son buenísimos para organizar eventos. Buenísimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a cuidar mucho los detalles, van a pensar por ti, van a darse cuenta de tus necesidades y te van a ayudar, ¿sí? Unas personas que tienen este tipo de personalidad, generalmente les encanta comer, ¿sí? Y les gusta mucho esta parte de servir, son muy serviciales. Entonces sí tienen muchas cualidades cada uno de ellos. ¿Qué pasa con las personas que son controladoras? Fíjate. El ser controlador no quiere decir ser dominante, porque a veces lo vemos como un negativo. Sí. Sí, hemos platicado acerca de cómo una persona cuando es controladora sí puede llegar a ser dominante, pero no un dominante no necesariamente son todas las personas controladoras, es lo que te quiero decir, es solamente en un aspecto extensivo o excesivo, perdón. Entonces,
una persona controladora, ¿qué es lo que puede ser? Es un gran líder, ¿sí? Es un gran líder. ¿Por qué? Porque desarrolla habilidades de comunicación. Entonces, sabe ver en las personas su mayor cualidad, ¿sí? Entonces, sabe formar buenos equipos de trabajo. Generalmente las personas que son líderes, generalmente tienen este tipo de personalidad. No podría ser de otra manera. Un líder no puede ser dependiente emocional, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, una persona controladora es así. Generalmente son líderes, son buenos comunicadores, trabajan muy bien en equipo, ¿sí? Y eso es lo que hacen ellos. Y las personas que, por ejemplo, te decía que son... Estoy compartiendo, ¿eh? Ayúdame a compartir, por favor. Este, las personas que son rígidas, ¿sí? Generalmente son personas que no se permiten mucho, ¿eh? Son de los que no se dan permiso de, por ejemplo, de enfermarse. Son de los que dicen, no, 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 o sea, yo no tengo permiso de enfermarme. E incluso tú los puedes reconocer porque son personas que no comparten mucho sus sentimientos. Son de los que, ¿cómo te encuentras? Bien. Así se los esté llevando, se los esté cargando el payaso, como dicen, ellos siempre te van a decir que se sienten bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les gusta compartir, no les gusta que los demás sepan que se sienten mal. ¿Por qué? Porque se exige mucho. De hecho, generalmente las personas que son muy rígidas, todo lo que viene siendo tortícolis, gastritis, tendonitis, todas las inflamaciones les ocurren a ellos precisamente porque se tratan de mantener siempre en pie, ¿sí? Pero a cambio son personas que precisamente pueden trabajar mucho a presión, ¿sí? Y pueden ser muy perfeccionistas en su trabajo. Entonces, a ellos les vas a encontrar las cosas muy bien hechas, son grandes estudiantes también y grandes profesionistas, ¿sí? Pero sí se exigen muchísimo. A cambio terminan siendo muy productivos, ¿sí? Entonces, te decía yo que estas personalidades se van formando entonces con la percepción que tenemos de niños. ¿Qué hacemos entonces? Cuando hacemos conciencia de qué es lo que está pasando, es cuando podemos empezar a equilibrar, tomar las cosas buenas de nuestra personalidad, ¿sí? Y ahora sí que el hacer a un lado las que no son tan importantes o las que no son tan tan productivas para nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es por un lado lo que son las heridas de la infancia. Yo te quiero contar que hay algo dentro de la psicogenealogía. La psicogenealogía es un estudio que nos enseña acerca de lo que viene siendo la forma en que nosotros vivimos nuestra infancia, ¿sí? Y cómo heredamos también de nuestros ancestros muchas cosas que sin darnos cuenta dirigen nuestros caminos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces repetimos nosotros patrones sin darnos cuenta. Esa parte de cuando te dicen, oye, tiene los mismos modos que la tía Petrita. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta forma en que nosotros a veces estamos formándonos sin darnos cuenta la misma herencia familiar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás en tu familia y que tienes el mismo nombre que la abuela? ¿Sí? Los nombres, déjenme decirles que sí tienen que ver. Muchas veces decimos, ay, es que tu nombre pues es un nombre cualquiera. No, tu nombre también trae carga emocional y sobre todo heredas cosas cuando te dan el nombre de alguien. Y es la razón, me acordé que es la razón por la que, por ejemplo, un huracán que es muy uso, y a los huracanes se les ponen nombres de mujeres. Sí, los huracanes cuando son muy desastrosos quitan ese nombre de la lista. Y si vuelve a aparecer otro huracán, ya nunca más le vuelven a llamar de esa manera. ¿Sí? Precisamente porque fue muy desastroso. Bueno, imagínatelo igual, ¿sí? En la familia. ¿Qué pasaría si hubo un abuelo o una abuela? Abuelo o abuela te hablo de generaciones más atrás, ¿no? E incluso se habla, cuando hablamos de lo transgeneracional, se habla que hasta siete generaciones se influyen dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, si un abuelo o una abuela, ¿sí? Vivió una vida complicada, en donde, por ejemplo, a lo mejor vivió el tiempo de la revolución, ¿sí? Y tuvieron que ir así como de nómadas hasta encontrar un lugar y asentarse, o que vivió mucho sufrimiento, que tuvo un marido que la golpeaba y tuvieron hijos y abortó varios, ¿por qué? Porque estaba enferma. Imagínate una vida muy trágica, ¿sí? Imagínate que esa mujer se llamaba Josefina, ¿sí? Ahora, pasan las generaciones y tú a tu hija se te ocurre ponerle Josefina, ¿sí? Imagínate, imagínate que es como si activaras toda esa memoria que está dentro de la familia, ¿sí? Y la niña empieza a vivir sufrimientos, y la niña empieza a vivir cosas,
¿sí? Hay cargas emocionales y transgeneracionales que vamos teniendo cuando heredamos los nombres, ¿eh? Entonces, tiene mucho que ver los nombres, sobre todo en historias así, o también nombres, por ejemplo, como Dolores, ¿sí? ¿Qué tipo de vida tiene una persona que le llamas Dolores, por ejemplo? Tenemos que tener mucho cuidado precisamente en los nombres que les ponemos a nuestros hijos, porque es el destino que también les estamos creando a ellos, es el destino que les estamos abriendo a ellos. Entonces, yo te quiero preguntar a ti cómo te llamas, y yo te quiero preguntar cuál es la historia de tu nombre, ¿sí? ¿Por qué te pusieron como te pusieron? ¿Sí? Tiene mucho que ver también. Entonces, quiero que me cuentes aquí en los comentarios mientras estamos compartiendo. Ayúdame a compartir para que más gente sepa de esta información y que más gente nos pueda acompañar en este día para que podamos hablar acerca de esta parte de la psicogenealogía. Aquí me estoy basando en uno de los manuales que comparto para que precisamente puedas ver esto. Te estoy platicando, estamos hablando acerca de cómo la infancia es destino, ¿sí? Y estamos hablando acerca de cómo también lo que heredamos de la familia, ¿sí? También se vuelve una tendencia en nuestras vidas. Entonces, si no lo hacemos consciente, es ahí donde entra el juego. Hago las cosas en forma automática y después estoy pensando de por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Entonces, esto que te estoy platicando viene de algo que se llama psicogenealogía, ¿sí? Que es algo que estamos platicando el día de hoy. Infancia es destino. Entonces, te contaba yo precisamente que hablábamos acerca de la personalidad, pero me quiero ahora ir acerca de lo transgeneracional. ¿Qué es lo que heredas, ¿sí? De tus padres? ¿Qué es lo que heredas de tus abuelos? ¿Qué es lo que heredas de la historia familiar? ¿Sí? Ahí es donde entra en juego las metodologías que tenemos como las constelaciones familiares, como lo transgeneracional, como la psicogenealogía, como la biodescodificación, ¿sí? Son metodologías que nos enseñan y nos dan conciencia de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, que no me había dado cuenta que estoy repitiendo patrones, que estaban en nuestra historia familiar y por ello en nuestra memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás precisamente desde tu concepción y se va formando tu cerebro, las primeras neuronas y las primeras redes neuronales que se van haciendo se van formando con la información genética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la información genética no nada más están el color de tus ojos, no nada más están tus mejillas, no nada más está el lindo color de tu piel, sino también están precisamente las historias familiares, que era lo que me refería yo, que precisamente por qué se activan, ¿sí? Porque es como si tu mente te dijera, ¡ah! Ya sé qué es lo que sigue, ¿sí? Y empieza a reproducir aquello que conoce, ¿sí? Que no necesariamente está dentro de nuestras experiencias, sino está más atrás. Entonces, cuando trabajamos precisamente historias familiares, es ahí donde nos damos cuenta que a veces estamos repitiendo patrones que yo no me he dado cuenta, ¿sí? Que eran de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, incluso aún sin conocerla, aún sin conocer, por ejemplo, yo te puedo platicar como experiencia personal, cuando yo hice la maestría en psicología transgeneracional, constelábamos mucho, ¿sí? Entonces, en una de las constelaciones me di cuenta que yo estaba repitiendo patrones que había hecho mi abuela paterna, ¿sí? Mi abuela paterna, mi abuelita linda, como le decía, murió cuando yo tenía 3 años. Entonces yo la historia de ella realmente yo no la conocía. Y sin embargo, me di cuenta que sí había historias que yo estaba repitiendo sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo estuve en algún momento en una circunstancia similar a la que ella estuvo, ¿sí? Entonces la mente lo que hace es reproducir aquello que conoce. Entonces lo que hizo fue precisamente repetir la circunstancia para repetir la misma resolución que había hecho mi abuela, ¿sí? Es ahí donde entra en juego de por qué sí funciona el hablar precisamente de las constelaciones o de lo transgeneracional. Porque la mente repite aquello que conoce, ¿sí? Hasta que no le damos una nueva opción, es entonces cuando cambia. Entonces, estamos hablando acerca de esto y ¿cómo se llama? Esto que te estaba platicando también de las triadas, ¿sí? Tiene que ver con esto. Ahora, dentro de lo que podemos saber de lo que estoy formando en mi día a día es, ok, estoy viendo lo transgeneracional, ¿qué fue lo que me heredaron mis papás? ¿Qué fue lo que me heredaron mis papás a través mis abuelos, mis bisabuelos, todo el linaje familiar, tanto el materno como el paterno, ¿sí? Mi linaje femenino, ¿sí? Me hereda también el tipo de mujer que yo soy, ¿sí? Yo te puedo decir, si mi madre todavía me está escuchando, mi madre es una guerrera, es una mujer que cuando nosotros estábamos pequeños,
¿sí? Empezó a terminar sus estudios, terminó la prepa, hizo una carrera, tiene 2 maestrías, mi madre, ahorita está estudiando otra, no sé si la tercera o la cuarta, no sé cuál está estudiando mi madre, pero ha sido una mujer que ha trabajado toda su vida, ¿sí? De hecho ella ha sido maestra por muchos años y es alguien a quien admiro profundamente, pero también es alguien con quien entendí precisamente que la vida era trabajar y era dar y era aportar y era, o sea, no era recibir, si me explico, sino era qué es lo que tú vas a aportar a este mundo. Entonces, mi abuela también era igual, ¿sí? Mi abuela también trabajó cuando mi madre era pequeña y la madre de mi abuela también hizo lo mismo. Entonces, esta parte del linaje femenino que vas heredando, ¿sí? Te va formando una idea de la vida, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir a nivel personal que incluso yo cuando estuve casada, yo nunca me quedé en casa. O sea, yo siempre trabajé, creo que fueron muy pocos los años y fue creo que por embarazo del torrido que me quedé yo en casa, pero tenía que ver con eso. Entonces, yo heredé esa percepción de la vida de parte de mi madre, ¿sí? Y es algo que todos vamos haciendo. Nuestro linaje femenino nos hereda muchísimas cosas, nuestro linaje masculino también nos hereda muchas cosas. En los hombres, el tipo de hombre que eres tú, si tú me estás viendo, tú varón, caballero, hombre, macho, alfa, si tú me estás viendo, quiero que hagas esa reflexión de qué es lo que te heredó tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, qué tipo de hombres eran ellos, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que es el mismo tipo de hombre que eres tú, ¿sí? Es un marco de referencia muy importante. Entonces, nuestros linajes nos anteceden, ¿sí? Yo siempre digo que estamos sentados en hombros de gigantes y es por eso, porque precisamente nuestra visión de la vida tiene que ver con nuestra familia. Entonces, cómo somos nosotros desde pequeños también tiene que ver con lo heredado. Entonces, es ahí donde se va haciendo la magia de las familias. Es ahí donde se va haciendo la magia de cómo percibimos nosotros el mundo, tiene que ver también con nuestra familia. Entonces, tu familia es tu clan, ¿sí? Tu familia es tu clan, es de quien heredas toda la idea de las cosas y viene siendo un marco de referencia. Incluso tú tienes una idea cuando eres pequeño de cómo debe de ser la mujer cuando se casa. Lo ves, por ejemplo, si eres mujer, lo ves en tu mamá. Si eres hombre, lo ves también en tu mamá. Y en mi caso de mujer, mi modelo es mi mamá. En el caso del hombre, el modelo es el papá. Entonces, ¿cómo debe de ser el hombre? ¿Sí? Es así como se va a comportar cuando se case. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate entonces que yo tengo un modelo de cómo debe de ser la mamá o la mujer cuando se casa y tengo un modelo de cómo debería ser entonces el hombre cuando se case, que en este caso es mi papá. ¿Sí? Entonces, te casas y te quedas con ese modelo y piensas implementarlo cuando te casas en tu matrimonio. Y resulta, y no te habías dado cuenta, que cuando tu esposo también se casa contigo, él también trae un modelo. Trae un modelo de cómo debe de ser la mujer y cómo debe de ser el hombre. Entonces él se comporta como si fuera su papá, ¿sí? Y espera que tú te comportes como si fueras su mamá. Y viceversa. Tú te comportas como si fueras tu mamá y esperas que él se comporte como si fuera tu papá. Porque la mente repite aquello que conoce y espera aquello que conoce. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan a surgir los grandes broncas de los matrimonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esperamos cosas distintas. ¿Sí? Sobre todo cuando vienes de valores distintos. ¿Sí? Cuando vienes de valores distintos, de principios distintos, de ideas tan distintas, ¿sí? Es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, el concepto que tú tienes de las cosas es heredado y es adquirido, ¿sí? Y tiene mucho que ver con tu infancia. Entonces, yo te quiero preguntar ahorita que tú me estás escuchando, ¿sí? ¿Qué está resonando en ti, sobre todo con tus relaciones de ahora? ¿Sí? Si estás casada, si no estás casada, cuéntame un poco acerca de qué es lo que está sucediendo ahorita en ti y cómo precisamente has esperado, por ejemplo, en el caso de tu marido o de tu marida, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Que digas, bueno, ¿sabes qué? Sí, yo esperaba que se comportara de esta manera. O no, ¿sabes qué? Él era igual a mi papá, por ejemplo. Porque también a veces pasa. A veces pasa eh, a veces pasa esta parte de que se casan con personas que son muy similares, ¿sí? Muy, muy similares a los papás o viceversa a las mamás, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Toda la infancia precisamente nos crea la visión de nuestras vidas, ¿sí? Y en eso, ahí es donde entra en juego esta idea. Entonces, bueno, yo te estaba platicando acerca de los matrimonios, ya te platiqué de las heridas de la infancia. Sí, hay algo que te quiero platicar también y es precisamente esta maravillosa parte del linaje femenino.
tú sobre todo como mujer, quiero dirigirme ahorita en esta parte de como mujeres, como somos, porque la mamá es alguien muy, muy importante en nuestras vidas. Y hay 4 cosas, ¿sí? Fíjate bien, 4 cosas que nos da la mamá, ¿sí? Una de ellas es el éxito, ¿sí? El éxito en nuestras vidas tiene que ver con la relación que tenga yo con mi madre, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotras, ¿sí? Nosotras hijas, somos el éxito de nuestra madre, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? La vida que ella dio, ¿sí? Que era su objetivo, por eso se embarazó de ti, era su objetivo darte a ti. Entonces, al momento de tu nacer, eres éxito, ¿sí? Y eso es algo que cuando yo lo aprendí en esta parte de la psicogenealogía, a mí me emocionó profundamente, porque es cierto, somos el éxito de nuestras madres, ¿sí? El que estemos vivas, somos el reflejo del éxito. Entonces, a veces buscamos el éxito cuando nos damos cuenta que somos éxito. Fíjate qué hermoso es esto, ¿sí? Somos éxito. Entonces, si somos éxito, cualquier cosa que nosotros hagamos también lo será, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas que nos da nuestra madre, nos da el éxito, ¿sí? Entonces, hoy le agradezco a mi madre profundamente precisamente eso, porque a veces uno quiere lograr y conquistar un montón de cosas cuando te das cuenta que ya eres. Entonces, cualquier cosa que hagas va a prosperar, ¿sí? Si tú reconoces precisamente esta parte. Entonces, lo primero decíamos que nuestra madre nos da el éxito. Lo segundo que nos da nuestra madre, ¿sí? Viene siendo el dinero. Fíjate qué padre es esto. Nuestra madre nos da el dinero porque el dinero es parte de la abundancia de la cual está hecho el universo, ¿sí? Entonces, al ser el universo abundante y rico, ¿sí? Y al pasar esa abundancia y riqueza del universo, al pasar a través de tu madre, a través de la vida de tu madre y a través de ti, ¿sí? Entonces, cuando tú aceptas ese flujo de la vida, la abundancia llega por añadidura, ¿sí? Entonces, al llegar la abundancia por añadidura, entonces seguimos precisamente siendo prósperos en nuestras vidas. Si yo me llevara mal con mi madre, es como si yo cortara el flujo de la vida que llega hacia mí. Y entonces empiezan los problemas económicos. ¿A que no te habías dado cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, incluso dentro de la Biblia, y es algo que mi madre siempre decía, que el que ayuda a sus padres siempre Dios lo bendecirá. Y tiene que ver con eso, ¿eh? En las constelaciones aprendimos esta parte de cómo el flujo de la vida tiene que ver con el dinero, y con el dinero tiene que ver la relación con mamá. Entonces, si yo tengo una buena relación con mi madre, ya tengo éxito, ¿sí? Y ya tengo también dinero, tengo abundancia, ¿sí? También la pareja. Cuando yo tengo una buena relación con mi madre, también tengo una buena relación con mi pareja. Porque el concepto de cómo debo de ser yo, es ahí donde entra en juego precisamente la elección de la pareja. Y es ahí donde entra en juego toda esto que te estoy platicando. Entonces, somos exitosos porque somos ya el éxito de nuestra madre. Somos prósperos porque aceptamos el flujo de la vida que llega a través de nuestra madre, ¿sí? Podemos tener una pareja si así lo deseamos, ¿sí? Y mejorar nuestra relación de pareja cuando tenemos una buena relación con nuestra madre, ¿sí? Porque la madre precisamente representa el éxito, representa la abundancia, representa toda la vida, ¿sí? Entonces, ya tenemos entonces también una buena relación de pareja. ¿Qué más tenemos? Y eso es algo que te quiero contar, y eso es algo como cuando yo lo aprendí a mí me encantó, y por eso te lo quiero platicar ahorita. Resulta que somos el cuerpo de nuestra madre, ¿sí? Somos el cuerpo de nuestra madre, y eso es algo hermoso. Y te voy a recordar cómo fue así. Tú estabas en el óvulo de tu madre antes de ser concebida, ¿sí? Tú eres el cuerpo de tu madre antes de ser concebida. Entonces, si tú te diriges a ese lugar sagrado, que es el vientre de tu madre, y te das cuenta que vienes de ahí y que eres su cuerpo, y que todo lo que pasa en tu madre también lo pasas tú, es ahí donde empiezas a comprender mucho de lo que sucede también en tu vida, ¿sí? Tu cuerpo, esta maravilloso instrumento para poder vivir la vida y sentirla y percibirla y disfrutarla,
¿sí? Está hecho de mamá. Entonces, cuidar tu cuerpo también implica cuidar de mamá. Cuidar tu cuerpo también implica informarte acerca de lo que le gusta a mamá, lo que no le gusta a mamá, ¿sí? Incluso hasta, fíjate, yo me he dado cuenta que hasta los medicamentos, por ejemplo, que le hacen bien a mi mamá, son los que me hacen bien a mí. Si hay medicamentos que mi mamá me dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, la loratadina a mí no me hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un antihistamínico, a mí no me hace. Y yo no me había dado cuenta de esa relación, ¿sí? Pero es cierto, tú eres el cuerpo de tu madre, ¿sí? Entonces, el decir que nuestra madre es sagrada, la verdad es que tiene mucho de lógica y tiene mucho de profundidad y no es nada más un nombre, ¿sí? Es alguien súper valioso en nuestras vidas. Nuestro padre también, lo que no quiero es quitarle el lugar a mamá, que ahorita estamos hablando de ella, ¿sí? Entonces, esta parte de cómo percibimos a nuestra mamá desde que somos pequeños es también cómo concebimos el mundo. El concepto que tú tengas de la vida, ¿sí? Tiene que ver con el concepto que tú tienes de mamá. ¿Sí? Entonces, entre más sanes esa relación que tienes con mamá, va a ser más fácil que la vida te empiece a sonreír. ¿Sí? Esa es la parte importante de todo esto. Entonces, eh, aquí en este caso, porque estoy poniendo un video en grupo, perdón. Ayúdenme ustedes a compartir. Ayúdenme a compartir para poderte seguir platicando de esto que en algún momento lo aprendí y que te quiero compartir el día de hoy. ¿Sí? Esto también lo doy en cursos, precisamente porque cuando hacemos conciencia de estas cosas es cuando empezamos a sanarlas, empezamos a darnos cuenta y muchas veces ni siquiera tenemos que hacer algo más, ¿eh? Ni siquiera tenemos que hacer algo en, en ni siquiera tenemos que hacer algo en especial, es lo que quiero decir, sino que simplemente el hacer conciencia nos ayuda a darle a la mente una nueva opción para hacer las cosas. Entonces, si tú siempre has estado enojado con mamá, por ejemplo, si has estado resentido con ella por alguna razón, la razón que sea, ¿sí? Date cuenta que la razón que sea, ¿sí? No es tan importante como darte cuenta que la vida es más importante que eso. ¿Sí? Que la vida es el sentido que tú le quieras dar, que la vida es como tú la quieras ver, ¿sí? Y la forma en que tú ves la vida es la forma en que has visto a mamá todo este tiempo. Entonces, si tú haces conciencia de eso, es más fácil que puedas cambiarlo, y puedas decidir cómo ser con tu madre y sobre todo cómo ser con la vida. Porque si tú esperas que la vida te esté dando, ¿sí? Y dando y dando, y por qué la vida no es buena conmigo, y por qué la vida no me da, y por qué la vida no me hace, es porque tú todavía estás dependiendo de mamá y estás esperando que mamá te dé aquello que no te dio cuando eras niño. ¿Sí? Y eso es algo que es bien importante entender. Cuando nos vemos todavía como pequeños ante nuestra madre y nos volvemos como las víctimas de ¿por qué mi mamá no me dio? ¿Y por qué no me daba domingo? ¿Y por qué me regañó? ¿Y por qué cualquier cosa me estoy viendo como niña? Y así me voy a estar viendo en la vida. Y voy a pensar que por qué la vida no me trae cosas buenas, y por qué la vida no me da bendiciones, y por qué la vida no me da esto y no me da lo otro. ¿Sí? Pero es un concepto, es un concepto que tú lo tienes desde tu percepción. Entonces, ¿cómo estás viendo la vida ahorita? Quiero que reflexiones el día de hoy eso. Eso es lo que quiero traerte el día de hoy. Que reflexiones de cómo ves la vida, es cómo ves a tu mamá. ¿Sí? Entonces, si tú ves que puedes aportar a mamá, ¿sí? Que puedes ayudarla, que puedes darle algo más que problemas, entonces quiere decir que estás empezando a madurar y estás empezando a darte cuenta que aquí en la vida le estamos dando una gran una gran percepción, un gran concepto y sobre todo un gran sentido. Entonces ya te conté que mamá nos da 4 cosas. Madre preciosa, gracias por eso. Entonces, fíjate, nos da el éxito, ¿sí? Ya somos exitosos entonces gracias a ella. Nos da también el dinero, ¿sí? La prosperidad también viene cuando nosotros tenemos una buena relación con mamá, simplemente las cosas fluyen en nuestra vida. Nos da lo que viene siendo la pareja, ¿sí? La pareja también nos la da mamá y también nos da precisamente el darnos cuenta que somos el cuerpo de mamá. Estamos en ella, ¿sí? Y ella está en nosotros. Entonces, sí, preciosa, es hermoso y profundo tema para hacerlo de tarea. Sí, preciosa, muchas gracias. Gracias por esa infancia que me diste. Gracias por ser mi mamá. Porque al final de cuentas somos nuestros padres. Y eso es algo bien importante. Yo te he platicado toda esta importancia que tienen las mamás, pero también el papá es súper importante. Hay algo que sí te quiero compartir, y esto ya por último, porque ya se nos fue el tiempo, fíjate. Ya se nos fue el tiempo.
Pero lo que quiero platicarte por último es precisamente la importancia de papá. Muchas veces nos queremos empoderar como mamás, sobre todo cuando ya no estamos casadas o estamos como mamás solteras y decimos yo soy madre y padre a la vez y ese tipo de cosas. Y no es cierto, no es cierto. Tanto papá como mamá son importantes. Yo te decía, estuve en el cuerpo de mi madre, pero fue concebida por mi padre. ¿Sí? Entonces, mi padre también es igual de importante. Esté o no esté en mi vida, es igual de importante. Entonces, si tu mamá ahorita tú criticas al papá de tus hijos, date cuenta que lo que estás haciendo es dividir a tus hijos. ¿Sí? Los estás dividiendo por la mitad. Estás anulando una mitad y solamente estás empoderando la otra mitad. ¿Sí? Y no es justo, ni para ti ni para ellos. ¿Sí? La persona que tú fuiste fue la adecuada para tener a tus hijos. ¿Sí? Mi padre fue el adecuado para tenerme. ¿Sí? Entonces, cuando reconoces esa parte, ¿sí? Es mucho más fácil entonces entender cómo ver el mundo, porque papá nos ayuda precisamente a, como decimos, a conquistar el mundo. No sé si te has dado cuenta en estos videos maravillosos en donde mamá es cuidadora totalmente, porque tiene que cuidar esa vida que dio. Entonces él no te caigas, come bien, duerme bien, aliméntate bien, ya te tomaste las medicinas. Es toda esa parte de mamás que empoderadas que tenemos, ¿no? Pero la parte de papá es jugar luchitas, es subirte y treparte al árbol y así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseña a enfrentar la vida. ¿Sí? Y eso es una parte importantísima. Cuando falta papá en nuestras vidas, ¿sí? No logramos terminar lo que empezamos. ¿Sí? No logramos cerrar ciclos, no logramos enfrentarnos al mundo y sobre todo a las emociones, no sabemos cómo manejarlas. Tan importante es mamá como papá. Entonces, si tú te has caído en la tentación de hablar mal de papá de tus hijos a tus hijos, amiga, date cuenta. Date cuenta del daño que les estás haciendo a ellos porque los estás dividiendo. ¿Sí? Papá es el adecuado. Y si no está es porque no puede estar. ¿Sí? Si no está es porque no puede estar. Entonces, hay que fluir con lo que tenemos. Hay que lograr las cosas que queramos con lo que tenemos. Entonces, si no está papá, bendigámoslo, pero ayudemos a nuestros hijos, ¿sí? A que ellos crezcan precisamente honrando tanto su lado paterno o su lado masculino como su lado femenino o su lado materno. ¿Sí? Para que puedan ser íntegros y que puedan precisamente triunfar en su vida con todo el triunfo y toda la victoria que yo sé que tú quieres que tengan. Entonces, tanto tú como hija, como tú como mamá, o viceversa si eres caballero, ¿sí? Date cuenta precisamente cómo estamos irremediablemente unidos a nuestro clan, al clan del que venimos, ¿sí? Y que nuestros hijos también se ven eh, este, influenciados, perdón, en este gran juego de la vida, ¿sí? Todo lo que hacen nuestros papás nos repercute a nosotros, todo lo que hacemos nosotros para nuestros hijos les repercute a ellos. Entonces, date cuenta de eso y bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero te lo dejo de tarea, ¿sí? Honra a mamá, honra a papá, porque eso también de ahí depende el éxito en tu vida, depende la abundancia y dependen todas las cosas buenas que hay en tu vida, ¿sale? Te mando un abrazo. El próximo miércoles veremos a nuestra comadre Adriana, ¿sí? Y bueno, nos vemos pronto entonces. Pasa bonito día. Esto fue Mujeres Emprendedoras y yo soy Sandra Treviño.